La Contraloría detectó en un preinforme que 61 personas condenadas por la justicia han sido contratadas por la Municipalidad de San Ramón. La Municipalidad de San Ramón nuevamente en el ojo del huracán. Decenas de funcionarios con antecedentes penales habrían sido contratados por el municipio. Salvo excepciones, la norma indica que quien tenga una condena marcada en su certificado de antecedentes no puede ejercer labores en el aparato público. Ante esto, la polémica está desatada. Por favor, ponga muchísima atención. Tiene gente trabajando, se vincula con personas que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con el crimen. Hemos interpuesto una querella criminal contra los que resulten responsables. A 61 personas que tienen antecedentes penales que serían incompatibles con la administración pública. Porque se admite por el propio estatuto administrativo municipal la contratación de personas que hubiesen sido condenadas. Dimes y diretes y posibles querellas y denuncias han provocado esta noticia, pero vamos por parte. Hace algunos días el medio CIPER dio a conocer esta información en base a un preinforme realizado por la Contraloría General de la República. Es este el punto de partida. Lo que nosotros consideramos bien delicado es que detectan que hay 61 personas contratadas a honorario o vía contratado de planta a 61 personas que tienen antecedentes penales que serían incompatibles con la administración pública. Eso es lo que dice la Contraloría en este preinforme. Hay personas que tienen condenas por homicidio frustrado, por confección de billetes falsos, por mucha gente por hurto, mucha gente también por delitos vinculados al narcotráfico. Y eso es lo que la Contraloría objeta y le dice a la Municipalidad de San Ramón, deme una respuesta. Claro, entre los periodos de enero de 2014 hasta julio de 2019, la municipalidad habría contratado a más de 60 personas con diversos tipos de antecedentes. Nicolás nos entrega mayores detalles al respecto. Que esto no corresponde al aparato público y le da un montón de ejemplos de la jurisdicción, de cómo se ha marcado jurisprudencia de la Contraloría en relación a quién aplica como funcionario público, que son también los honorarios, por qué por un asunto de probidad no puede trabajar en el aparato público personas que han sido condenadas por delitos de crimen, por ejemplo. Pero teníamos que conocer la otra versión. Ante esto nos dirigimos a la mismísima Municipalidad de San Ramón. Pudimos hablar finalmente con su abogado, quien asegura una ilegalidad por haber dado a conocer el preinforme de Contraloría. En la publicación en el medio de comunicación CIPER del día viernes recién pasado, hemos interpuesto una querella criminal contra los que resulten responsables de los ilícitos previstos en el artículo 246 y 161 letra A del Código Penal, ambos que se refieren a la violación de secreto y a la utilización de instrumentos que tienen carácter de reservado. Es un instrumento que tiene condiciones de confidencial y secreto. Es decir, ese documento no pudo haber estado en manos de los periodistas y menos los periodistas también difundirlo de la manera en que ellos lo hicieron, digamos. La Contraloría detectó en un preinforme que 61 personas condenadas por la justicia han sido contratadas por la Municipalidad de San Ramón. El señor Droguet anunciando una querella por la filtración. Ellos les preocupó mucho la filtración de este documento que era confidencial, pero nosotros en CIPER consideramos, es cierto, es un documento confidencial, pero creemos que sí tiene mucha importancia pública y los ciudadanos también merecen conocer qué está pasando al interior del municipio. La Municipalidad de San Ramón hace 3 años que se encuentra bajo el escrutinio público tras un bullado reportaje que dio a conocer un supuesto nexo entre el alcalde Miguel Ángel Aguilera y bandas del narcotráfico. Pero aquí la pregunta es clara. ¿Acá en la municipalidad se contrató personas con antecedentes penales? Claro, efectivamente, en el municipio de San Ramón, como en otras comunas, existen programas que son financiados con una finalidad en específico. En el caso particular, San Ramón tiene un programa que se denomina de mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes. Ese programa es para dar empleo o dar empleabilidad a personas que les cuesta tener empleo. Vale decir, personas que no tienen una alta capacitación, personas que tuviesen algún problema para reinsertarse socialmente. Incluso así fue concebido desde el año 2000. Personas con antecedentes. Así es, precisamente. Entonces, esas personas durante aquellos años, porque esto viene desde el 2000 a la fecha,
se permitían esas contrataciones, dado que no había una consideración de que esas personas fueran funcionarios públicos. A ellos se les consideraba que formaban parte de una relación contractual más del orden civil, es decir, como un contrato de prestación de servicio a un microempresario, por ejemplo. El abogado Droguete es enfático en señalar y aclarar ciertas acusaciones realizadas en contra del municipio. Parece que muchas personas olvidan que hubo una modificación en el año 2013 respecto al artículo 10 de la ley 18.883, que es el Estatuto Administrativo Municipal. Y esa modificación fue precisamente con la finalidad de promover la reinserción social, porque se admite por el propio Estatuto Administrativo Municipal la contratación de personas que hubiesen sido condenadas y respecto de las cuales se les hubiese aplicado una pena de simple delito, es decir, una pena de hasta 5 años, para ser contratados como auxiliares o administrativos. Y eso ocurre, está permitido, digamos. Entonces, resulta ser que se hace todo un juego erróneo a propósito de la publicación que se genera en el CIPE. Uno tiene un escenario donde constantemente el municipio de San Ramón tiene gente trabajando, se vincula con personas que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con el crimen. Hay historias de funcionarios con los que nosotros hemos conversado que nos cuentan cómo han llegado personas armadas o a los consultorios de San Ramón o al mismo municipio porque tienen conflictos o de bandas o de narcotráfico o de distintos otros asuntos que están relacionados con el crimen. Una noticia publicada por el medio CIPER que ha provocado una verdadera polémica y un nuevo remesón al interior de la Municipalidad de San Ramón. Mientras tanto, habrá que esperar el transcurso de las investigaciones correspondientes, porque acá cada parte tiene su propia verdad. Completo informe de nuestro periodista Pablo Yutronich respecto de este reportaje de CIPER Chile. Alcalde de la comuna, exdirigente BS, aún es investigado por nexos con un narco. Es parte de la información que nos trae CIPER. Estamos en pantalla viendo al abogado de la Municipalidad de San Ramón, don Walter Drogueta, a quien saludamos. ¿Cómo está, abogado? Gusto saludarlo. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a estar también conversando con Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER Chile, a quien estamos viendo ahí en pantalla. ¿Cómo estás, Nicolás? Gusto saludarte, tanto tiempo. Muy buenas tardes, tanto tiempo. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Nico, queremos abrir la conversación contigo para comprender este reportaje. La verdad es que la nota era bien completa, la verdad. Entre el 2014 y el 2019, en el municipio de San Ramón, se contrataron 61 personas con antecedentes penales, cosa que no se puede por ley, a menos que hayan algunos puntos muy particulares esclarecidos que además el reportaje investiga y que no están esclarecidos por parte del municipio. ¿Cómo nace el interés de ustedes de hacer este reportaje? ¿Cómo llegan a esta información? Cuéntanos un poco más, Nicolás, por favor. Mira, la verdad es que desde el año 2017, cuando Informe Especial reveló este reportaje que mostraba como un narcotraficante de la comuna de San Ramón, el señor Pinto, estaba contratado por el municipio y luego fue detenido por enviar pasta base a Concepción, 20 kilos específicamente. ¿Sí? Nosotros empezamos a investigar también, hemos hecho ya varios reportajes que han develado un montón de cosas. Nosotros mostramos en CIPER, por ejemplo, algo que hoy día se está investigando en la justicia, que tiene que ver con cómo esclarecer cómo el alcalde Aguilera se compró una casa de la Reina de más de 300 millones de pesos, pagando 100 millones de pesos en efectivo. Mostramos también la historia de la persona que estaba encargada de la seguridad en San Ramón, que algunos decían que era el guardaespaldas del alcalde, que hoy día esa persona está presa por justamente recibir órdenes del narcotraficante Jorge Pinto desde la cárcel para traficar municiones. Nunca hemos dejado de investigar lo que está ocurriendo en el municipio de San Ramón. Estamos siempre atentos a lo que está pasando y nos llamó la atención este preinforme de la Contraloría, que sí ha sido un tema dentro del municipio. Nosotros hemos hablado con muchas personas que tienen miedo porque consideran que lo que detecta la Contraloría es la constatación de algo que ellos ven en el día a día, que tiene que ver con muchas veces cómo ha llegado personas armadas a amenazar a otros funcionarios. Lo decíamos en la nota, ¿no? O en los consultorios, o en las mismas oficinas del municipio, episodios de violencia. Eso nunca se ha detenido en los últimos años, claro, a pesar de la investigación judicial y a pesar de los múltiples reportajes periodísticos que se han hecho al respecto. Nico, en la investigación que ustedes realizaron con esta información de este preinforme de la Contraloría, ¿cuáles son los datos, cuáles eran los roles que cumplían estas 61 personas dentro del municipio? Porque tú ahora recién nos hablabas de salud, que estaban uno en salud, guardaespaldas. ¿Son cargos administrativos? ¿Son cargos de qué tipo? En el informe nosotros que publicamos en CIPER tomamos el resguardo de borrar la identidad de las personas involucradas,
pero sí analizamos uno a uno los casos y hay de todo. Yo escuchaba al abogado del municipio en la nota que decía que era esto un programa de reinserción solamente para un programa de hermoseamiento de lugares públicos, pero lo cierto es que en el informe aparecen personas que también eran del área administrativa, personas que se integraron, por ejemplo, al área de salud de San Ramón para hacer gestión respecto a, por ejemplo, tratamiento de la información. Respecto a esa persona también hay un informe anterior de la Contraloría que cuestiona su idoneidad para el cargo porque no tenía ningún tipo de expertise en esa materia, y es una persona que también además maneja una página de Facebook donde defiende la gestión del alcalde Aguilera y es como un enemigo político de otros alcaldes de la zona sur, en específico de la alcaldesa de La Pintana. Es decir, no es cierto que sean solamente personas que estén contratados como personas que hacen el aseo en las plazas, etcétera. Hay distintos tipos de ocupaciones. Nicolás, una consulta. Estas 61 personas estando contratadas por la Municipalidad de San Ramón, ¿tuvieron alguna continuación de los delitos con trabajo al interior del municipio? La pregunta es si reiteraron delitos, si cometieron delitos estando trabajando. Sí, hay varios casos de personas que estando contratadas, hay delitos que uno podría considerar menos graves, qué sé yo, como manejo en estado de ebriedad, pero hay personas que acumulan muchas condenas anteriores por hurto, por tráfico, que estando ya contratadas en el municipio siguen teniendo condenas por hurto y por delitos bien graves, digamos. Eso es algo que sí ocurre, no es solamente que sean personas que tuvieron delitos en el pasado y ahora tienen un actuar prófugo y dejaron de lado su vida, digamos, delictual. Sí, ya vamos a hablar con el abogado de la municipalidad, pero estamos con Claudio, porque si ellos son funcionarios públicos, aunque estén a cargo de los jardines o como auxiliares, y además de tener condenas, delinquen usando su función pública, probablemente con el aparataje público del municipio, que también ahí hay un agravante, no sé cómo llamarlo, un redes de contacto. Sí, absolutamente. Nicolás, me gustaría consultarte, ¿el informe de la Contraloría va del año desde...? Es desde el año 2014 hasta mediados de 2019. Perfecto, o sea, todo ese periodo completo. O sea, en definitiva, es posterior, hay informe anterior a la modificación legal de la 18.803. Lo que pasa es que, Nicolás, yo estuve leyendo un poquito lo que ustedes publicaron, que lo encuentro tremendamente interesante, y lo que me preocupa es que aquí lo que están queriendo explicar es que en definitiva después de la modificación se podía incorporar cierta gente de planta, no de planta, sino que a contrata en cierto tipo de funciones, que tenía orientación hacia el tema de la reinserción social. Eso quiere decir que había gente que estaba condenada a una pena menor a 5 años y por lo tanto la ley después del 2017 no era requisito o no era un impedimento para poder ingresar a la planta. No a la planta, perdón, sino que a contrata. Lo que sí me preocupa es que los delitos que se le estaba imputando a esta gente son tremendamente graves. Habían personas que vi que tenían reiteraciones de conductas como de no sé, 20 hurtos, de 10 robos, o sea... Homicidio frustrado. Homicidio frustrado. No estamos hablando de gente que realmente delinquió una vez y que se estaba intentando reinsertar, sino que la verdad estamos hablando de gente que se dedicaba a delinquir como profesión durante años, porque las condenas, por lo menos, no sé si recuerda algún caso de alguien que haya tenido mucho tiempo de condenas y incorporar en el sistema. Sí, hay varios casos. En el reportaje en CIPER está adjunto el documento que le molestó tanto al municipio que difundiéramos. Y ahí está el detalle de cada una de estas personas y todas las condenas que tienen. Hay personas condenadas por narcotráfico, hay personas condenadas por elaboración de billetes falsos. Es decir, efectivamente son delitos muy graves y no es ninguna imputación que hagamos nosotros, digamos, son personas condenadas por la justicia. Claro. Y por lo que pudimos conversar, porque nosotros, por supuesto, intentamos tener la versión del municipio. Estuvimos harto tiempo la semana pasada en eso. Finalmente la municipalidad no quiso hablar con nosotros, solamente hablaron con otros medios después que esto estaba publicado. Y por lo mismo nosotros fuimos a preguntarle a 3 reputados abogados expertos en derecho administrativo que nos decían que hay toda una explicación técnica y efectivamente hay algunas excepciones. Pero específicamente lo que ellos nos decían es que si una persona tiene en su papel de antecedente registrada una condena, no puede acceder al aparato público, ni siquiera como honorario, que también se consideran como funcionarios públicos. Claro. Las excepciones tienen que ver, por ejemplo, cuando un juez otorga el beneficio y se permite a esa gente borrar la condena del papel de antecedente. Pero no si es el papel caso. De antecedente está manchado, claro, no sería posible y es lo que dice también Contraloría. Y en ninguno... Nosotros no somos expertos ni abogados. Y nos remitimos a mostrar un hecho relevante que es la interpretación. Y en de ninguno de los Contraloría 61 casos se da esa excepción, que una orden de tribunal y manifieste borrar eso y por ende puede hacer parte de este tipo de plan. Estaba revisando, la verdad, Nico, el reportaje de Ciber completísimo, con todo el antecedente. Una persona entró a robar un lugar,
mató a una persona en 1986, tenía una condena por eso le impedía trabajar en un cargo público y sin embargo fue contratado en el Departamento de Salud de San Ramón. Mucha gente en la Subdirección de Recursos Humanos, me llama mucho la atención aquello.